Antes de que Betulia se constituyera como municipio en 1884, hubo un acontecimiento que marcaría el primer paso hacia la construcción de su identidad comunitaria: la creación de la parroquia La Inmaculada Concepción en 1882. La parroquia no solo fue el primer símbolo de unidad para Betulia, sino también la piedra angular sobre la cual se edificó el municipio. Se convirtió en el lugar donde las familias se reunían para encontrar consuelo en tiempos difíciles, celebrar la alegría de la vida y forjar los lazos sociales y espirituales a través de la fe. Alguien decía, nadie ama lo que no conoce. Tenemos que amar la parroquia, tenemos que conocer la parroquia, conocer su historia y de esa manera, conociéndola, la amamos. 3 años antes de que los señores Juan Bautista, Manuel María y José María Mesa Ruiz, nuestros fundadores, hicieran las escrituras de lo que había de ser la zona urbana de Betulia, ya ellos tenían el sitio para la capilla. El sitio siempre ha sido el mismo que tenemos todos. Cuando se creó de la fracción de Betulia en 1872, perteneciente al municipio de Ansá, los vecinos comenzaron a realizar un informe para solicitar la licencia al gobierno eclesiástico de la época para crear una capilla. El gobierno eclesiástico dijo que requeriría del señor cura párroco de Ansá para levantar un informe sobre la oración, sobre los feligreses y sobre la forma de si había forma de que se hiciera una capilla en este lugar. Luego miró la feligresía, eran personas de muy buenas costumbres, muy religiosos. Estábamos en un lugar de unas tierras muy fértiles, había que cruzar caminos intransitables y quebradas muy peligrosas que no permitían la llegada de los servicios religiosos hasta por acá. El 18 de junio de 1873, el excelentísimo señor obispo de Antioquia y Medellín, Monseñor José Joaquín Izaza Ruiz, concedió la licencia para construir un oratorio público, junto con todos los informes e instrucciones para que un sacerdote atendiera los servicios religiosos en la capilla. Los feligreses de acá, los vecinos muy queridos, todos ayudaron al sacerdote y en menos de un año construyeron una capilla, que más bien fue un templo. Quedó tan bonita que el gobierno eclesiástico decidió nombrarla viceparroquia, con la denominación La Inmaculada Concepción. El primer párroco fue el sacerdote Carlos José Ortiz, quien se posesionó el 19 de abril de 1874. La población betuliana empezó a atraer colonos agricultores por su territorio rico y próspero. Y en vista de eso y varias solicitudes, el entonces obispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Jesús María Rodríguez, por decreto del 24 de enero de 1882, creó la parroquia de Betulia. Por eso se dice que acá en Betulia primero tuvimos una parroquia muy organizada y 2 años después ya se creó el distrito de Betulia ya como municipio. A lo largo de los años, cada párroco contribuyó con esfuerzo, dedicación y el cariño de los betulianos a la construcción de lo que hoy es nuestro templo. La primera capilla que se construyó fue reemplazada entonces por un templo de tapias y madera que fue empezado por el presbítero José Antonio de Sierra en el año de 1886. En 1915 se crea la diócesis de Jericó, en que la parroquia de Betulia sería la 9ª en antigüedad en incorporarse eclesiásticamente a la naciente diócesis en la subregión del suroeste antioqueño. Llegó el señor obispo de Santa Fe de Antioquia, hizo confirmaciones, atendió muchos niños, muchas niñas, 250 niños, 220 niñas. Se estaban desarrollando las actividades normales y corrientes de la parroquia, los entierros, los bautizos.
los matrimonios. Todos llegaban con el ánimo de crecerla, de ponerla más hermosa. En el año 1900 ya llegó otro sacerdote y dijo que necesitaban la casa rectoral, o sea, la casa cural. La hicieron de 2 pisos. Siguieron otros sacerdotes, todos embelleciendo lo más posible, sosteniendo la parroquia, con ayuda de la comunidad, haciendo todas las actividades que se hacen en las parroquias, las fiestas del San Isidro, las Semanas Santas tan lindas, que una de las actividades bonitas en liturgia son la Semana Santa, porque viene toda la colonia, viene todo el pueblo en general. Y todavía se ve hoy en día la gran participación de la comunidad. Ya en el año 1952 llegó el padre Manuel Salvador Vargas y hizo unos estudios para reconstruir la parroquia, para colocarla un poco más grande, más bonita, hacerle cúpulas. Un betuliano llamado Orlando Hurtado Restrepo hizo los diseños, trajo unos planos para hacerle cúpulas y torres. Se hicieron los estudios, se empezó el trabajo, siempre con aportes de la misma comunidad, la comunidad en las fiestas de San Isidro, en las recolectas de la comunidad, en los bazares, en los bingos, todo eso contribuía para que los sacerdotes ampliaran la iglesia. Lo primero que hicieron fue la cúpula, donde está la sacristía y donde está la pila bautismal, Hicieron esa parte, muy bonita quedó. Y ya llegaron otros sacerdotes. En el año 1956 se pensó en que el altar mayor debía ser en talla en madera. Consiguieron a este señor don Jesús Silva, el padre del sacerdote Libardo Silva Arango. Este señor tallaba en madera primorosa de la mejor calidad, e hizo el altar. Tenemos unas imágenes religiosas en el templo muy significativas, traídas de España. Una de ellas es la imagen de la Inmaculada Concepción, nuestra patrona. Esa imagen fue traída en el año de 1959, y también la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la imagen de San José, que son las que están en el altar mayor, en el retablo de madera que está al fondo en el templo. Y estas imágenes y la talla primorosa tan linda que tiene nuestra parroquia siempre nos han adornado el templo por cantidad de décadas. Eso es de 1959 que llegaron estas imágenes y se terminó la talla en madera. Viene a ser patrimonio cultural, artístico y religioso de la parroquia, la talla en madera que tiene nuestra parroquia. Ese altar gracias a Dios, no lo han dañado, se conserva. Naturalmente que muchos párrocos que han pasado por Betulia, es normal que hayan tenido que ver con el templo. Sacerdotes que pasaron por esas parroquias, un padre Gitardo Juan, trabajador, luchador, Alfonso Valencia, Juan José Heredia. Gustavo Borges Gallego, el padre Raúl Ortiz Agudelo, que todavía vive, el padre Mario Agudelo, que todavía vive, el padre Pedro José Caicedo Sánchez, que es sacerdote, qué ilustre señor. Se conoció toda Betulia de a pie, nada a caballo, a pie. En 1966, 1967, el cura párroco, el padre Juan José Heredia, un padre muy querido por la comunidad, muy religioso. Él se encargó de la parte de la ornamentación interior del templo, organizando los nichos que se tienen, los vitrales que se tienen, como un templo dedicado a la oración, un templo bonito, un templo sencillo. Hizo que la comunidad quisiera mucho el templo. El párroco Gustavo Borges, en 1973, 1974,
le dio una nueva organización al atrio parroquial. El atrio tenía una gradería central para subir de la mitad del atrio. Él las hizo quitar y dejó solamente la de los laterales, con el fin de que el atrio quedara más amplio para todos los eventos que se requerían en la iglesia. Todos los párrocos siempre han buscado mantener el templo lo más organizado posible, como sitio de recogimiento y oración. Hemos visto cómo el encargo pastoral ha trascendido, más allá de guiar y atender espiritualmente a la comunidad betuliana. Hay un adagio que dice que uno no es de donde nace, sino de donde se hace. Nací en Armenia, Antioquia, pero me hice en Betulia. Lo llevo en el corazón. Yo creo que la parroquia que más me ha marcado a mí ha sido Betulia. Por sus gentes, la comunidad, tanto urbana como rural, ese amor, ese desprendimiento, esa cercanía, ese respeto por el sacerdote y sobre todo esa devoción tan inmensa por la Santísima Virgen bajo la advocación de María Auxiliadora. Eran muy famosos allá los San Isidros. Las ofrendas de San Isidro ayudaron mucho a la construcción de la iglesia. Daban mucho café, pero eran muy amplios con la iglesia. Que los betulianos han sido gente supremamente generosos, desprendidos con la iglesia. La generosidad de Betulia es una cosa única, exclusiva de ese pueblo. Yo llegué a recibir de los betulianos en una cosecha de café 117 cargas de café, pero también me comprometí con ellos a hacerles año por año una obra y les cumplí. Allí desde el año 1995 empezábamos la novena a María Auxiliadora y todos los martes hacíamos la novena y en el mes de mayo se convertía del 15 al 24 de mayo en toda una fiesta. Venían las peregrinaciones de todas esas veredas de Altamira, La Vargas, Guamala, llegaban al último día de la fiesta a disfrutar de la banda de música y yo siempre aprovechaba para llevarles una orquesta, para llevarles un conjunto musical, para que entonces así se pudiera ciertamente compartir y se pudiera entrelazar ese ambiente cristiano, ese ambiente humano, ese ambiente cultural y ese deseo vehemente de las gentes por manifestar su gozo y su alegría. Las celebraciones religiosas han sido el corazón de la vida comunitaria, donde la fe, la tradición y la unidad se entrelazan para dar sentido y propósito a la cotidianidad del pueblo. Las Semanas Santas eran naturalmente una manifestación de fe religiosa muy especial. Mucha gente. Eran tiempos de fe, No era solamente en Betulia, era en toda parte. Pero en esos tiempos había mucha fe y las Semanas Santas eran un verdadero acontecimiento religioso. Por ejemplo, hay pueblos donde es tan difícil sacar las imágenes en Semana Santa y en Betulia pelea la gente por sacar las imágenes. Porque es que una Semana Santa sin imágenes no dice nada. Ese pueblo en Semana Santa todo se desliza y se va hacia el templo, atento a las procesiones. La cultura y el fervor religioso de este pueblo es admirable. La colonia y todas estas gentes que viven en otras partes buscan esa oportunidad para estar compartiendo la Semana Santa en su pueblo. Es una cosa de admirar, con un gran fervor, una gran devoción y una gran vivencia cristiana. El 7 de marzo de 2022 comenzó una obra muy significativa que incluyó el cambio de la cubierta del techo y la transformación del icónico color blanco exterior del templo a un amarillo que ilumina el centro de Betulia. Esa renovación estuvo bajo el encargo del párroco Didier Foronda. Es una obra grande, una obra importante. El templo fue construido en 1952 y desde eso tenía el techo que hasta hace poco lo tuvimos que cambiar porque ya estaba demasiado deteriorado. Ya las lluvias tenían muchas filtraciones
tenía problemas muy grandes de humedad, se notaba ya el deterioro del templo. Y gracias a Dios y a toda la comunidad betuliana que, siguiendo esta historia, desde el principio ha sido una comunidad muy solidaria, que se hizo con un material que no es asbesto, sino que es fibrocemento, una teja colonial española que se consiguió en la ciudad de Manizales para este trabajo. Para mí sería mañana pasado mañana una gracia especial que yo terminara mi vida allá en Betulia, compartiendo con todos estos betulianos y con todos estos buenos amigos. El templo, alguien decía, es como el rostro de una persona. Conocemos a un pueblo por el templo. Cuando uno conoce a una persona, la mira al rostro, la distingue por el rostro. Asimismo ocurre en un pueblo. Conocemos el pueblo por su templo.